Y para mí pues es un enorme privilegio poder compartir con ustedes la historia de la iglesia. Estaba pensando esta tarde en usar una analogía. Vamos a tener que subirnos en un vehículo y vamos a correr por los 20 siglos de la historia, no sé a cuántos kilómetros por hora, ¿verdad? Para poder llegar. Imagínense, tenemos en 10 horas u 11 horas que recorrer 20 siglos. Entonces tenemos que subirnos a un Ferrari, creo yo, ¿verdad? Para poder correr a una velocidad alta, para poder terminar. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ayude. Él tiene la capacidad para poder manejar los tiempos y sus verdades, y Él es el autor de la historia. En inglés se dice history, y si se pudiera traducir es su historia. Entonces es su historia. Vamos a orar para que Él nos ayude. Querido Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por comenzar este curso, Señor. Y tú y yo sabemos, Padre Santo, que no soy capaz, pero tú eres capaz. Y hoy me rindo completamente a ti, oh Dios, y te pido que me des la unción del Espíritu Santo, la unción de la revelación y de la sabiduría para poder compartir con los estudiantes de este instituto la historia de la iglesia. Señor, es un curso muy largo, pero tu Espíritu Santo puedes manejar los tiempos y puedes manejar las verdades y las etapas de la iglesia, y puedes ayudarnos para comenzarlo y para concluirlo. Ponemos nuestras vidas en tus manos de amor y misericordia y lo iniciamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces el tema del curso es la historia de la iglesia. La pregunta surge: ¿por qué debemos estudiar la historia de la iglesia? Y hay varias razones por las cuales debemos estudiarla, amados hermanos. Primero, porque si no la conocemos y aprendemos de ella, estaremos condenados a repetirla en sus errores. Segundo, todo creyente debe conocer sus orígenes, tanto en lo natural como en lo espiritual. En cuanto a la historia de la iglesia, es necesario que la conozcamos para no ser engañados. Para no ser engañados. Debemos saber de dónde viene, qué ha pasado en ella en los siglos que han transcurrido, quiénes han participado en ella, quiénes han sido sus héroes, sus paladines, así como también quiénes han sido sus verdugos, sus enemigos. Debemos conocerla. El general George Patton fue un estudioso de la historia secular. Su campo era las batallas militares y sus estrategias. Él estudió las batallas antiguas y también a sus guerreros. Durante una de sus batallas contra el famoso mariscal de campo alemán Rommel, Patton gritó en medio del rugir del fuego de la artillería en la batalla, y le gritó a Rommel diciendo: leí tu libro, Rommel, leí tu libro. Rommel había escrito sus estrategias de batalla de la Primera Guerra Mundial en un libro titulado Infantry Grief. Y el general Patton había leído ese libro del
mariscal Rommel lo había leído y conocía entonces la mentalidad de su adversario, y por lo tanto él tenía la ventaja sobre su enemigo. Hermanos, de la misma manera nosotros, conociendo la historia de la iglesia y habiendo aprendido de ella, podemos tener un fin victorioso y podemos tener ventaja, por así decirlo, contra nuestros enemigos. Tenemos mucho que aprender de la historia de la iglesia, no solo de sus triunfos, como decía el pastor Ricardo, sino también de sus fracasos. Debemos conocer dónde, o sea, cómo comenzó, dónde se desvió, por qué se desvió, cuáles fueron las consecuencias de su desvío. También debemos conocer sus victorias, cómo triunfó, quiénes fueron sus líderes buenos, cuáles fueron esas victorias. Bueno, podemos aprender tanto de lo negativo como de lo positivo que ha pasado en la iglesia. El estudio de la historia de la iglesia nos fuerza a considerar seriamente cuál habría sido nuestra actitud y posición si nos hubiera tocado vivir en los tiempos pasados. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros frente a las guerras santas, por ejemplo? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros a las amenazas de la iglesia falsa y del Estado? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros a la gran Inquisición? A las sangrientas persecuciones que experimentaron los santos del ayer. Al estudiar la historia, hermano, esto nos lleva a considerar cómo hubiera reaccionado yo. ¿Cuál hubiera sido mi fin? Martín Lutero, cuando se levantó en la dieta de Worms para hacer su declaración final, ¿saben? Él esperaba morir ahí delante de toda esa gente que estaba reunida. Su total dependencia de Dios nunca se vio de manera más notable que durante las horas que precedieron a su defensa delante de sus interlocutores en la dieta de Worms. Su oración en ese momento, oída casualmente y registrada por un amigo suyo, se las quiero citar. Mire lo que oró Martín Lutero delante de sus enemigos. Él dijo: oh Dios omnipotente y eterno, cuán terrible es este mundo. Abre su boca para tragarme y yo confío tan poco en ti. Cuán débil es la carne y cuán poderoso Satanás. Si es en el poder de este mundo, en lo único en que puedo confiar, todo ha terminado. Mi última hora ha llegado. Ha sido pronunciada mi sentencia. Oh Dios, clamó él. Ayúdame contra toda la sabiduría de este mundo. Haz esto, Señor, decía. Deberías hacerlo. Solo tú, porque esta no es mi obra, sino la tuya. Nada tengo yo que hacer aquí. Nada por qué luchar contra estos grandes del mundo. Desearía que mis días pasaran pacíficos y felices, pero la causa es tuya. Y es una causa justa y eterna. Oh Señor, ayúdame. Dios fiel e inmutable, no pongo mi confianza en hombre alguno, sería en vano, decía este hombre. Todo lo que pertenece al hombre es incierto, todo lo que viene del hombre fracasa. Oh Dios, mi Dios, ¿no me oyes? Dios mío, ¿acaso estás muerto? No, tú no puedes morir. Tú solo te ocultas. Tú me has escogido para esta obra, lo sé bien. Obra, oh Dios, entonces. Quédate a mi lado por causa de tu amado Jesucristo, que es mi defensa, mi escudo y mi castillo fuerte. Señor, ¿dónde estás?, decía él. Oh Dios mío, ¿dónde te encuentras? Ven, estoy dispuesto.
Estoy listo para poner mi vida por tu verdad, paciente como un cordero. Porque esta es la causa de la justicia, es tu causa. Nunca me separaré de ti, ni ahora ni para la eternidad. Y aunque todo el mundo estuviera lleno de demonios, aunque mi cuerpo, que sigue siendo obra de tus manos, fuera muerto, fuera estirado sobre el suelo y despedazado, reducido a cenizas, mi alma es tuya, decía él. Sí, tengo la certidumbre de tu palabra. Mi alma te pertenece, para siempre morará contigo. Amén, oh Dios, ayúdame, amén. Esta fue la oración que él hizo frente a los enemigos en la dieta de Worm. Él pensaba que iba a morir, pero saben, después de su oración, para su sorpresa, al terminar su defensa en la dieta de Worm, se escuchó un ensordecedor aplauso. Cuando él presentó su defensa ante aquellos grandes del mundo, se escuchó un ensordecedor aplauso, no de los funcionarios de la iglesia, que eran sus enemigos, sino de los espectadores de aquella cita. Los que estaban ahí viendo lo que estaba pasando, prorrumpieron en un ensordecedor aplauso para apoyar la determinación de este maravilloso hombre de Dios. Ahora, él fue un hombre valiente, un hombre de fe, que arriesgó su vida por la verdad. Pero la pregunta es esta, que nos llevó a esto. ¿Hubiéramos hecho nosotros lo mismo? Quiera Dios que por su gracia seamos valientes, hombres y mujeres de fe, que no importando el costo, traigamos, hermanos, a la iglesia de nuestros días al regreso, o de regreso al camino verdadero. Gloria al Señor para siempre. Tendremos una visión analítica de la historia de la iglesia, como parte de la introducción. Una visión analítica de la historia de la iglesia. Como todos sabemos, la iglesia comenzó fuerte y pujante, llena de la gloria de Dios desde el día de Pentecostés. ¿Verdad que sí? Así comenzó la iglesia, llena de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo vino sobre ella en el día de Pentecostés. Sin embargo, hermanos, para finales del primer siglo, la iglesia comenzó una espiral descendente. A finales del primer siglo, la iglesia comenzó una espiral descendente. Y esta espiral continuó hasta que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y los historiadores señalan que eso fue el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, desde finales del primer siglo hasta 1517, la iglesia experimentó, por así decirlo, lo que se le llama la era del oscurantismo. Amén. La era del oscurantismo. O sea que en 1517 la era del oscurantismo terminaba e iniciaba el periodo de la Reforma. Ahora, básicamente el oscurantismo fue el dominio de la iglesia eclesiástica, institucional, por no usar el término que más adelante se acuñó, católico romano. Pero la era del oscurantismo
fue básicamente el tiempo en que la iglesia eclesiástica dominó el mundo conocido. El inicio de la reforma fue en 1517, y digo el inicio de la reforma porque la reforma sigue hasta el día de hoy. Amén. Con Martín Lutero se restauró la justificación por la fe, entre otras cosas, pero desde 1517 hasta hoy el Señor ha estado restaurando y restaurando y restaurando doctrinas y áreas en la iglesia. O sea, allá comenzó y ha continuado hasta el día de hoy. El Señor sigue trabajando en su iglesia. Su propósito es llevarla a la plena madurez que Él quiere que tenga. Ahora, cuando la iglesia llegue a la plena madurez, la gloria que tendrá será mayor que la que tuvo al principio. Como dije hace un momento, la iglesia comenzó gloriosa, pero perdió esa gloria. Pero el Señor va a llevar a su iglesia a una restauración completa, y cuando la iglesia llegue a su plena madurez, la gloria que tendrá será mayor que la gloria que tuvo al principio. De esto habla Ageo capítulo 2, versículo 9, donde dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este versículo tiene un cumplimiento profético en la iglesia del fin. La gloria de esta casa será mayor que la gloria postera será mayor que la primera. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando del oscurantismo, existen dos puntos de vista acerca de la era del oscurantismo. Dos puntos de vista: el punto de vista secular y el punto de vista teológico. Amén. El punto de vista secular y el punto de vista teológico. Hablemos del punto de vista secular, del oscurantismo. El punto de vista secular asigna al oscurantismo unos 600 años, mientras que el punto de vista teológico le asigna por lo menos 1000 años. El punto de vista secular atribuye la oscuridad, escúcheme, a la falta de educación secular. Mientras que el punto de vista teológico atribuye las tinieblas de ese periodo a la represión de la luz espiritual. Entonces hay dos puntos de vista en cuanto a la era del oscurantismo: el punto de vista secular y el punto de vista teológico. ¿Qué dice el punto de vista secular, o a qué atribuye las tinieblas? El punto de vista secular lo atribuye a la falta de educación, y dicen ellos que duró más o menos 600 años. Pero el punto de vista teológico atribuye o le asigna por lo menos 1000 años a la era del oscurantismo, y atribuye las tinieblas de esa era a la represión de la luz espiritual. Ahora, el que tiene oídos para oír, oiga lo que digo en este momento. Un dato importante y significativo es que la historia de Israel se divide en 3 periodos de tiempo únicos, consistentes cada uno de 14 generaciones. Mateo 1:17. Quiero que miren esas 3 periodos de tiempo de 14 generaciones que se le atribuye a la historia de Israel. Mateo 1:17.
Dice, de manera que todas las generaciones de Abraham hasta David son 14. Primer periodo. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Segundo periodo. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y me quiero detener un poquito en el último periodo. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Este último periodo, de la deportación a Babilonia hasta Cristo, se le llama la era de la restauración. A este último periodo. Ahí sucedió la era de la restauración. Y oigan, amados míos, esto a mí me ha impactado y saben, me ha emocionado, y ya lo he predicado un par de veces por los lugares en donde he estado. Porque este último periodo, la era de la restauración, se extiende más o menos por un periodo de 500 años. Fíjese, la era de la restauración duró más o menos 500 años, desde su inicio hasta el final. Y espero que capte esto. La era de la restauración es análoga o es una analogía de la restauración de la iglesia. Y si la era de la restauración en los días de Esdras y Nehemías duró 500 años, si es una analogía para la restauración de la iglesia, si nosotros contamos 1517 que comenzó la restauración de la iglesia y le sumamos 500 años, ¿a qué año llegaremos? A 2017. Solo para que usted se ponga a pensar que ya estamos en la parte final de la era de la restauración de la iglesia. Alabado sea el Señor para siempre. Solo para inquietarnos y animarnos a tomar en serio nuestra vida cristiana y nuestro ministerio en la obra del Señor, porque estamos en la parte final de la restauración de la iglesia. Ciertamente comenzó en 1517 con Martín Lutero, y por todos estos 500 años, casi 500 años, el Señor ha estado trabajando en su iglesia y ya se va a cumplir el tiempo que tuvo la analogía de esta restauración. Bueno, solo para animarles. Ahora vamos al primer momento, regresemos al primer momento crucial de la iglesia. Lo que les compartí fue un análisis panorámico de la iglesia. Ahora regresemos al principio, al primer momento crucial de la iglesia. ¿Saben cuándo fue? El año 70 después de Cristo. Mark Noll, profesor de la Universidad de Witten, sugiere que el primer gran momento crucial de la historia de la iglesia fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los romanos al mando de Tito, ¿verdad? Eso sucedió en el año 70. Pero alguien puede decir, pero pastor, eso fue una destrucción para Jerusalén, pues para Israel. ¿Qué tiene que ver la iglesia? Bueno, ahorita se lo digo. Hasta ese momento la iglesia estaba centralizada en Jerusalén. Los apóstoles y la mayoría de los hermanos eran judíos. Y escuchen lo que les digo, muchos de ellos estaban todavía apegados al judaísmo de alguna manera. Cuando estudiamos el libro de los Hebreos, y me tocó que compartir ese libro en Costa Rica hace un par de semanas, cuando estudiamos el libro de los Hebreos, vemos cómo muchos de los santos de la iglesia en Jerusalén al principio se estaban volviendo a los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento y aún a la adoración judaica en el templo.
Leamos, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 11, y notemos un detalle interesante. Cuando Pablo, creemos que él fue el que escribió Hebreos, escribe Hebreos, dice, ciertamente, fíjese, ciertamente todo sacerdote, ¿cómo dice aquí? ¿Dónde está la lucita? Está. ¿Qué tiempo es? Presente. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea que cuando él escribió Hebreos, los cristianos estaban haciendo las cosas de la ley. Amén. Los judíos seguían y los cristianos todavía. Pues por eso esa fue una de las razones por las cuales Pablo escribió la epístola a los hebreos. Pero regresemos a este lado. Cuando vino la destrucción de Jerusalén en el año 70, esto no solo fue para cumplir la profecía, sino también fue para separar definitivamente a la iglesia primitiva de la tradición y mentalidad judaica. Esto, miren, la destrucción del año 70 sirvió para que se rompiera las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo, porque antes de eso todavía había como una mezcla ahí. Amén. La iglesia ahora era una entidad única y como tal estaba obligada a ajustarse y a operar como una iglesia local. Al ser esparcidos, ser sacados de ahí en ese tiempo y ser esparcidos por todo el imperio romano, ellos tuvieron que aprender a funcionar independientemente. Ellos tuvieron que aprender a sujetarse a los ministros designados por Dios y a las reglas que Cristo había dado a los apóstoles desde el principio, y rompieron con los ritos y las ceremonias del Antiguo Testamento y de la ley que observaban todavía antes del año 70. Una de las tradiciones que cambió fue la adoración en el día sábado, por ejemplo. Sí, después del año 70, una de las tradiciones judías que cambió en la iglesia fue la adoración en el día sábado. Debemos entender que el sábado es el único mandamiento de los 10 originales que puede caer en la categoría de tipo o símbolo. Sí, tipo o símbolo, ya que tipifica el verdadero reposo que Dios quiere darnos. Para el final del siglo I, todos los cristianos adoraban al Señor el día domingo, el primer día de la semana o día del Señor, basados o fundamentados en el hecho de que Cristo resucitó el primer día de la semana. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, una observación importante es esta. Por favor, hermanos, escuchen. Vamos a estudiar la historia de la iglesia siguiendo el curso de los siglos, porque se puede estudiar de otra manera. Y los estudiantes del programa acreditado, bueno, tienen que obtener los 2 libros. Y realmente el libro primario es el escrito por el pastor Dan Karam. Y el de apoyo es el escrito por el pastor Norman Holmes. Y el pastor Dan Karam escribe la historia de la iglesia así cronológicamente, mientras así digamos por siglos, mientras que el pastor Norman Holmes escribe la historia de la iglesia como periodos, 7 periodos de la iglesia basándose en las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Pero hoy vamos a estudiar la historia a través de los siglos. Es como un recorrido cronológico. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, vamos ahora y miremos las herejías del primer siglo. ¿Qué pasó en la iglesia?
a finales del primer siglo. Triste es decirlo, pero aparecieron herejías. Como dije al mero principio, hermanos, la iglesia infantil, la iglesia del principio se inició por el camino correcto. Desde Pentecostés ellos comenzaron en el camino correcto. Habían progresado y se habían fortalecido bajo el ministerio de los apóstoles y de grandes teólogos como Pablo, Juan. Sin embargo, para el final del primer siglo, la iglesia ya estaba, como dije hace un momento, en declive, en esa espiral descendente. Y habían varias herejías que se estaban introduciendo en la iglesia, la estaban infestando. Mencionaré algunas de ellas en este momento. Por ejemplo, la herejía del docetismo. Esa palabra viene del griego dokeo, que significa parecer o apariencia. Fíjese, el docetismo. Le animo a que no los copie de una vez todos, así como está. Mejor vaya uno por uno para lograr escribir algo de cada uno, ¿ya? Porque si no, va a perder tiempo ahí y va a perder algunas cosas. Sí, gloria a Dios. Bueno, el docetismo. Les digo que la palabra docetismo en el griego es dokeo y significa parecer o apariencia. Y saben, esta herejía enseñaba que Jesús solo parecía tener cuerpo, pero que realmente Él no era Dios encarnado. Esa era la enseñanza del docetismo. Que Cristo no había venido realmente en la carne, sino que solo tomó apariencia humana. Los docetistas afirmaban que Cristo era solo un fantasma que aparentó vivir y aparentó sufrir. Fíjese. Ahora esta herejía está en contra de lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta negación de la verdadera encarnación significaba que Jesús verdaderamente no sufrió en la cruz y que no resucitó de entre los muertos. Esta doctrina herética fue refutada por el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 4 versos 2 y 3. Cuando Juan escribió su primera carta, le apuntó al docetismo. Y mire cómo le dice. Primera de Juan 4, 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora, decía Juan, ya está en el mundo, en la vida de los docetistas. Amén. Ahora, toda secta, hermanos, en el tiempo antiguo y en el tiempo presente, que niegue el nacimiento virginal de Cristo, que Cristo realmente vino en carne, está negando la esperanza de salvación para la humanidad. Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Si no se cree que Jesucristo ha venido en carne, no hay esperanza de salvación para la humanidad. Ignacio de Antioquía e Ireneo escribieron contra este error en el inicio del segundo siglo, y luego en el año 451 después de Cristo el docetismo fue condenado en el concilio de Calcedonia. El concilio de Calcedonia fue un concilio ecuménico que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del año 451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia en el Asia Menor. Bueno, el docetismo. Pero vamos ahora a otra herejía del primer siglo. ¿Cuál es? El gnosticismo. La palabra gnosis se deriva del griego ginosko y significa conocer o conocimiento. El gnosticismo era prevaleciente en el primer siglo, durante y después de Cristo. Y esta herejía sostiene que la materia es maligna y que el espíritu es el bueno. Es lo que dice el gnosticismo. Que toda materia es maligna y que solo el espíritu es bueno. Ahora, debido a que para ellos la materia es mala, las almas humanas están atrapadas en una materia mala, en un cuerpo. Están atrapadas ahí en una materia mala. Los gnósticos decían que ellos tenían un conocimiento especial de Dios, el cual los capacitaba para entender la condición humana en el mundo. Pero también escuchen, qué terrible. Escuchen, amados. Ellos creían que poseían un conocimiento secreto que les permitía escapar de sus cuerpos después de la muerte. Escapar de sus cuerpos después de la muerte. Por supuesto, ellos afirmaban ser los únicos que poseían este conocimiento. Escuchen, incluso algunos de ellos practicaban el salirse del cuerpo, a lo que ellos le llamaban proyección astral. Y sabe que eso se convirtió en una secta moda en los años 60 y en los 70 durante la cultura drogadicta de los hippies. Ellos practicaban eso y le llamaban meditación trascendental. Ahora, además los gnósticos decían que el vivir moral y justamente en el cuerpo no tenía nada que ver con la salvación, sino que el hombre debía poseer ese conocimiento místico para poder ser salvo. Enseñaban que uno no es responsable por los pecados cometidos en el cuerpo, en la carne, que el cuerpo no importa, solo el espíritu. Lamentablemente su enseñanza hizo que muchos desecharan las restricciones morales y menospreciaran los mandamientos de Dios. Ahora, tanto el apóstol Juan como el apóstol Pablo refutaron esta herejía en sus epístolas. Por ejemplo, leamos 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 al 8. Dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, decía Juan, nadie os engañe, porque ahí estaban los gnósticos queriéndolos engañar. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sin embargo, para esto apareció el Hijo de Dios, decía Juan, para deshacer las obras del diablo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 y 4 añade: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, decía Juan,
si guardamos sus mandamientos, no como los gnósticos que los menospreciaban, porque decían que eso no tenía nada que ver con la salvación. Juan dice, y en esto sabemos que conocemos al Señor si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, decía. Amén. Ahora, 2 Corintios 5:10, Pablo también refutaba a los gnósticos, escribiendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿cómo dice? En el cuerpo. Ajá. Sea bueno o sea malo. 1 Corintios 7:34. Pablo también recomienda ser santo en el cuerpo y en espíritu, diciendo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. ¿Cómo dice? Así, en el cuerpo como en espíritu. Amén. Estaba refutando el gnosticismo. Ahora, escuchen esto, terrible. Los gnósticos enseñaban que Dios, oigan, los gnósticos enseñaban que Dios era tan perfecto que no pudo hacer nada en el mundo físico, porque la materia era mala para ellos. Y este mundo es material. Entonces decían que Dios es tan santo, tan perfecto, que no pudo hacer nada físico, incluyendo su creación. Y que por lo tanto hizo una deidad subordinada a través del cual este mundo fue creado. Fíjese. Y que esa deidad subordinada, decían ellos, o dicen ellos, es el creador del mundo y es el Dios del Antiguo Testamento. Horrible. Bueno, en resumen, los gnósticos creían que el conocimiento espiritual era la llave para obtener la salvación. El líder gnóstico Carpócrates de Alejandría creía que el alma necesitaba experimentar muchas vidas antes de obtener la salvación, lo cual sugiere una creencia en la reencarnación. Los gnósticos creían que hay un Dios verdadero, el cual es la esencia de cada cosa viviente y no viviente, y un Dios falso o Dios creador, quien creó el mundo defectuoso. Imágenes masculinas y femeninas eran comunes entre ellos para representar al Dios supremo. Es muy probable que la primera epístola de Juan haya sido escrita para contrarrestar directamente los errores del gnosticismo. Amén. Pero ¿cuál fue otra herejía que apareció en el primer siglo? Los nicolaitas. Esta secta aparece mencionada en Apocalipsis capítulo 2, verso 6 y verso 15. Leamos lo que dice. Pero tienes esto, le dice el Señor a la iglesia, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y en el verso 15 añade, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. O sea, los nicolaitas, hermanos, fueron una secta que distorsionó las enseñanzas de Nicolás, que fue uno de los 7 diáconos, según Hechos 6:5. Amén. Entre los 7 diáconos encontramos a Nicolás, mire, prosélito de Antioquía. Entonces, los nicolaitas fueron una secta que distorsionaron las enseñanzas de Nicolás. Ellos siguieron una forma de gnosticismo, declarando que no había pecado de la carne y que su libertad espiritual les permitía toda clase de prácticas inmorales. Ahora, vamos a ir un poquito más profundo.
a la doctrina de los nicolaitas. Porque la palabra nicolaita es una palabra compuesta. Proviene del griego nico, que significa dominio o conquista. Y laos, que significa pueblo, gente común, gente seglar o laica. De esto podemos comprender la composición Nico-laos. Nicolaos. ¿Qué quiere decir Nico? Dominio. Laos, pueblo. Era el dominio del clero sobre los laicos, o de los líderes religiosos sobre el pueblo. Interesante. El Señor en Apocalipsis 2 nos habla de las obras y de la doctrina de los nicolaitas. Ellos comenzaron con unas obras y terminaron con una doctrina. Estas cosas, dice el Señor, que las aborrece. Tanto la obra como la doctrina nicolaita, el Señor la aborrece. Y esto consistió en jerarquizar la iglesia, destruyendo la armación horizontal original para dar lugar a una piramidal. Así nace entonces en la iglesia desde el mero principio las obras y la doctrina del clero, Nico, y el laicado, Laos, una casta clerical con privilegios especiales, con fuertes vínculos con el César y evidente dominio sobre el pueblo. Entonces los nicolaitas comenzaron a dividir el pueblo en dos grupos: los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. ¿Saben? Un buen ejemplo de esta herejía lo manifiesta Diótrefes. ¿Cuántos han oído de Diótrefes? ¿Han leído de él? Dicen amén los que han leído de él. ¿Lo encontraron por ahí? Bueno, tercera de Juan, capítulo único, verso 9 y 10. Aquí hay un ejemplo de nicolaísmo. Dice: yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pura influencia nicolaita. Pero Pedro en su primera carta amonesta que los ministros no se enseñoreen del rebaño. Primera de Pedro 5, 2 y 3 es el antídoto para los nicolaitas. Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuidando de ella, ¿cómo dice? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí está el punto: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Bueno, sigamos a la cuarta herejía, el arrianismo. El arrianismo es la enseñanza de que Jesucristo no es por naturaleza igual al Padre, sino que es la primera creación de Dios. O sea, el arrianismo
no cree ni enseña que Jesucristo es Dios, creador, sino que es una criatura de Dios, es lo que enseña. ¿Por qué se llama arrianismo? Porque su fundador se llamó Arrio. Arrio, fundador de este movimiento. Él murió en el año 336 después de Cristo. Sus ideas tenían un tremendo impacto en la temprana iglesia al hacer que la misma definiera la ortodoxia con un número de credos. Sin embargo, no solamente la influencia se quedó en el principio, sino que ese impacto continúa hasta nuestros días con grupos como los Testigos de Jehová. ¿Han oído ustedes hablar de lo que ellos dicen acerca de Cristo? Arrianismo. Ellos creen que es un ser creado y que no es el creador. Eso no es nuevo, pues viene desde la iglesia al principio. Amén. La secta de los Testigos de Jehová exalta a Cristo como el arrianismo lo hacía, como un ser superior, pero no como Dios. Incluso no reconocen la sangre de Cristo como divina, sino como humana. ¿Verdad que Pablo enseñó en Hechos 20:28 diciendo: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor Dios Todopoderoso, la cual Él ganó por su propia sangre? No era sangre humana, era la sangre de Dios. Por eso tiene tanto poder. Como resultado de sus creencias, estos modernos arrianos producen una cantidad de argumentos bíblicos para apoyar sus disputas de que Jesús no es Dios encarnado. Aunque bíblicamente el arrianismo es una herejía, sus doctrinas han obligado a la iglesia cristiana y a través de todas las generaciones a defender lo que se enseña claramente en la Biblia con relación a la persona y a la naturaleza de Cristo. Amén. Ahora, regresando al primer siglo, dejando ya las herejías, vemos que la iglesia estaba en una terrible recesión, o estaba entrando a una espiral descendiente. Estaba perdiendo su primer amor, como lo dice Apocalipsis 2:4: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia de Éfeso. En el principio la iglesia ya comenzó a declinar, comenzó a descender y a perder su primer amor. Una de las habilidades del ser humano es que se adapta pronto a las condiciones que le toca vivir, sean buenas o sean malas. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Por ejemplo, yo viví más de 30 años en Zacapa, y Zacapa es quizá el departamento más caliente, más cálido de Guatemala. Y yo viví ahí y me aclimaté de tal manera que el calor no me causaba molestias. Pero después me vine a la capital y ustedes saben el cambio. Al principio la cosa fue dura, pero ya me acostumbré. Ahora ya no me molesta el frío. ¿Amén? Y así es en lo natural, ¿verdad? Y así es en lo espiritual también. Hay un problema incluso con nuestro olfato, ¿verdad? A veces puede haber un olor feo en nuestro hogar por algún animal que esté muerto, por alguna basura que esté en descomposición. Y nosotros, como vivimos ahí, puede ser que no nos demos cuenta. Pero alguien entra, inmediatamente que entra, siente el olor. Y nosotros ya nos habíamos acostumbrado y pensábamos que no estaba nada mal. Es una de las habilidades del ser humano. Pues en lo espiritual también es así. También es así.
Ellos poco a poco se fueron acostumbrando a vivir, al principio a vivir en un ambiente de milagros, de gloria, pero después que lo perdieron, también se fueron enfriando y eventualmente se alejaron de Dios y de su palabra y se acostumbraron. Aunque ellos no dejaron de llamarse cristianos, sí dejaron la relación con el Señor y cayeron en la religiosidad, cayeron en la religión. La religión no es otra cosa más que sustituir la relación con el Señor por el formalismo, por la liturgia y todas las fórmulas, rituales y ceremonias. Y mucho cuidado, amados hermanos, porque podemos nosotros mismos caer en la religiosidad, ¿verdad? Viviendo en la iglesia, viviendo en el evangelio, podemos caer en la religiosidad. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, como dije desde el principio, después de hacer todo eso, la iglesia aún tenía esperanza. Martín Lutero trabajó por años tratando de ser salvo. Algunas veces pasó hasta 16 horas en el confesionario sin sentir ningún alivio. Esto es lo que la religión ofrece, pero más tarde él pudo encontrar al Señor. Bueno, veamos algunos ancianos del cambio de siglo, del periodo del cambio de siglo, del primer siglo. Veamos algunos ancianos. Cuando hablamos de los ancianos, estamos hablando de los padres de la iglesia. Sabemos que el último de los apóstoles que quedó con vida fue Juan de los apóstoles, de los 12, pero juntamente con él quedaron algunos que habían conocido al resto de los apóstoles. Entre ellos, Clemente de Roma. Fue uno de los ancianos que salieron del primer siglo y entraron al segundo siglo. Conocieron a los apóstoles y luego entraron al segundo siglo. Clemente de Roma. Clemente pasó del primer siglo de la iglesia al siglo segundo. Él vivió el cambio de siglo y se adentró en el segundo siglo considerablemente. Fue obispo de Roma en el año 92, del año 92 al 101, y la historia registra que conoció personalmente a Pedro y a Pablo. También Clemente es conocido por sus epístolas, aunque no son canónicas, pero él escribió, por ejemplo, a los Corintios. En una de las cartas menciona un movimiento herético que se estaba infiltrando en la iglesia en aquellos días. En otro escrito, Clemente recuerda a los corintios que un derramamiento pleno del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y también motivó a los creyentes de Corinto a desarrollar los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros leemos los escritos de Pablo a los Corintios, nos damos cuenta que era una iglesia llena de los dones del Espíritu, pero casi no tenían frutos. Pero cuando Clemente les escribe una de sus cartas, les anima a desarrollar ahora los frutos del Espíritu. Los escritos de Clemente afirman que la iglesia primitiva se reunía para adorar a Dios el día domingo. Que aunque no son canónicos, pero podemos encontrar la epístola escrito por Clemente en internet. Lo podemos encontrar. Ahora, Clemente afirma que la iglesia se reunía para adorar al Señor en el día domingo. Esa era la norma. Ahora, la iglesia católica pone a Clemente en la línea directa de papas sucesores de Pedro. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa
Luego ellos dicen que Lino fue el segundo papa y ellos dicen que Clemente fue el tercer papa. Ahora la pregunta es, ¿hay base escritural para creer en la sucesión apostólica o papal? No hay base bíblica. La única base que se ve, o sea, el único pasaje que se ve es la de Matías sucediendo a Judas, quien fue contado con los 12. La única sucesión es la de Matías sucediendo a Judas. Pero esto sucedió ciertamente porque debía haber 12 apóstoles del Cordero para simbolizar los 12 cimientos del gobierno de la iglesia. Y esto puede verificarse en Apocalipsis 21:14, donde aparece que la ciudad, la Nueva Jerusalén, que es la iglesia espiritualmente también, tiene 12 cimientos. 12 cimientos, que son los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Sin embargo, no encontramos ninguna otra alusión a la sucesión apostólica, de que Pedro fue el primer papa y que después un segundo y un tercero y hasta no sé qué número lleva ahora el que está. No hay base bíblica para la sucesión apostólica. Cualquier cargo apostólico es designado por Dios en su iglesia. Y en realidad muchos de los llamados sucesores de Pedro fueron hombres malvados, como lo vamos a estar viendo. Muchos de los sucesores que ellos fueron hombres malvados. Eso no es así. Bueno, pero Clemente fue un buen hombre. Un buen hombre. Aunque eso es lo que ha hecho la iglesia eclesiástica. Es lo que ha hecho es que ha robado. Le ha robado a la iglesia verdadera. Lo que ha hecho la iglesia falsa. Le ha robado a la iglesia verdadera los nombres. Y dice, no, ellos eran de nosotros. No es cierto. ¿Me estoy dando a entender? Sí, no es cierto. Pero por eso estamos estudiando la historia de la iglesia. Otro anciano que sobrevivió a Juan fue Ignacio de Antioquía. No debemos confundirlo con Ignacio de Loyola, no, quien fue el fundador de los jesuitas. No, Ignacio de Antioquía nació entre los años 30 y 35 después de Cristo y vivió aproximadamente hasta el año 110 después de Cristo. Él se convirtió bajo el ministerio del apóstol Juan y más tarde fue obispo de Antioquía hasta su muerte. ¿Se acuerdan que habían dos iglesias madres en el libro de los Hechos? La iglesia en Jerusalén y la iglesia en Antioquía. Pues Ignacio fue obispo en la iglesia de Antioquía. Ahora, él es recordado principalmente por refutar a los docetistas y a otras sectas del momento. En una carta que escribió a la iglesia de Esmirna, que tampoco es canónica, sino que es deuterocanónica, los motiva a ser equipados a través del poder del Espíritu Santo. Y también amonesta a Policarpo, quien era el pastor de Esmirna, a orar porque abundaran en la iglesia los dones del Espíritu Santo. Ignacio mismo tenía un don muy fluido de profecía. Una de las preocupaciones de Ignacio era el papel pastoral en la iglesia. Él creía que solo debía haber un pastor sobre el rebaño, un pastor general obviamente. No es escritural el gobierno democrático en la iglesia. En Hebreos 13:17 dice que el pastor es el que rendirá cuentas ante el Señor en el día del juicio por todas las ovejas que Dios ha puesto a su cuidado. Y a las ovejas les aconseja obedecer
a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Ignacio de Antioquía, él motivaba, animaba a los rebaños, a las iglesias locales, a que se sujetaran a sus obispos, a sus pastores, para ser salvaguardados de las herejías que estaban apareciendo en aquellos días. Bendito sea el Señor para siempre. Yo creo que ese mensaje debemos nosotros también recibirlo y proclamarlo. Si hay ovejas aquí en esta audiencia, usted tiene que sujetarse a su pastor, para poder salvaguardar su vida espiritual en estos días de tantas y tantas herejías. Y si usted es pastor, es ministro, enséñele con mansedumbre a que las ovejas se sujeten voluntariamente a sus pastores para protegerlos de los errores. Esto es una práctica desde el principio que ha sido beneficiosa. Ignacio también tenía un gran deseo de asociarse con la muerte de Cristo. Él quería ser un mártir por causa del Señor. Y algo curioso, ¿verdad? Aleluya. Al único que yo he escuchado decir aquí que quiere ser mártir es el pastor Ricardo. Dice que él quiere ser mártir. Yo no sé si hay alguien aquí que también quiera ser mártir. Pero ¿sabe qué? Ignacio, él tenía un deseo vehemente de identificarse con la muerte de Cristo. Él quería ser mártir por su causa. Y saben que su deseo le fue concedido. Él murió como un mártir. Y el relato de su muerte registra que aquellos que lo vieron morir fueron ampliamente bendecidos. Lástima que no se ve ahí la diapositiva, pero es gráfico donde lo están matando. Aquí surge una pregunta importante. ¿Es correcto desear ser un mártir? Bueno, el apóstol Pablo tenía ese deseo y él quería participar de los padecimientos de Cristo y ser semejante a él en su muerte. Así lo dice Filipenses 3:10. También cuando escribe a los hebreos, en Hebreos 11:35, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. O sea, alguien quería pagar rescate para que no los mataran, y ellos dijeron: no paguen nada, déjenme morir, porque ellos esperaban una mejor resurrección, como Pablo. Ahora, el deseo del martirio debe ser correcto, ¿no? Correcto, porque puede ser también por motivos incorrectos, tales como para recibir fama, para recibir gloria, para alimentar el ego. Debemos tener cuidado con esto. Primero debemos vivir por Jesús, ¿verdad? Y complacerlo en la vida. Pues si no lo podemos complacer en la vida, yo creo que tampoco lo podremos complacer en la muerte, ¿verdad? Bueno, en los siglos pasados, los mártires, escuchen esto, los mártires fueron deificados, lo que luego inspiró la adoración y oración a los santos. Terrible, terrible. Porque la iglesia eclesiástica, la iglesia institucional, deificó a los mártires y después cayeron en la adoración a ellos. Esto, por supuesto, es herético. Herético. Y no debemos caer en eso. Ni los ángeles, ni los hombres son dignos de adoración, ni vivos ni muertos. El único que es digno de adoración es el Señor. Amén. Bueno, Ignacio de Antioquía, un buen hombre también, que fue martirizado por la causa de Cristo. Uno de los ancianos que pasó del siglo I al siglo II. Ahora,
Hablemos también de otro de los ancianos, y aunque a él lo vamos a tocar más ampliamente adelantito, sí lo quiero mencionar como uno de los que sobrevivió a Juan. Fue Policarpo, pastor de Esmirna. Este hombre fue uno de los discípulos más fieles de Cristo y del apóstol Juan. Él fue quemado en la hoguera durante la persecución de Esmirna. Su muerte fue sobresaliente y, como dije, la vamos a considerar un poco más adelante y vamos a aprender de su firmeza y valor para enfrentar el martirio. Pero lo vemos como uno de los ancianos que vivió en el siglo I y pasó al siglo II. Policarpo nació en el año 69 después de Cristo y él murió en el año 155. O sea, él pasó de un siglo al otro. Bendito sea el Señor. Bueno, después de estos ancianos, quiero que veamos algunos eventos del siglo I que afectaron al cristianismo. Algunos eventos del siglo I que afectaron al cristianismo. El incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Este suceso tuvo un gran impacto, hermanos, sobre el cristianismo en el primer siglo, ya que Nerón culpó a los cristianos del fuego, de este fuego y de sus consecuencias. Y saben, esto desató una tremenda persecución contra los cristianos. Ellos fueron sometidos a torturas indecibles porque se les consideraba autores intelectuales y materiales de aquel atroz incendio que sucedió la noche del 18 de julio del año 64. La historia dice que Nerón se encontraba en Antium, su lugar de nacimiento, y cuando regresó y vio el siniestro, dicen algunos historiadores como Tácito, que subiendo al tejado de su palacio, donde tenía una visión panorámica del incendio, dice que él se puso a tocar la lira, un instrumento musical que él sabía tocar. Y ese incendio duró 6 días interminables. Y como digo, este suceso causó un gran impacto en el cristianismo, porque a partir de ese momento, o a consecuencia de ese evento, ellos fueron perseguidos y martirizados por el gobierno de Nerón. Otro suceso que afectó al cristianismo: la destrucción de Jerusalén en el año 70, que ya les mencioné un poquito. Este fue otro suceso que marcó la vida de la iglesia en sus comienzos. Como sabemos, Tito, el emperador romano, invadió a Jerusalén y la devastó, lo que afectó al cristianismo, ya que causó la separación, como les dije hace un momento, entre el cristianismo y el judaísmo, y dispersó a los cristianos por muchos lugares del imperio romano. Ahora, la destrucción de Jerusalén también fue el cumplimiento de la sentencia que Cristo pronunció sobre ellos cuando lo rechazaron. Él había dicho del templo que no quedaría piedra sobre piedra que no sería derribada o que no fuera derribada. Mateo 24:2. Cristo dijo estas palabras: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Además dijo a las mujeres que lo seguían, cuando él iba a la cruz, iban mujeres llorando. Él les dijo: no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque él veía
la destrucción que venía. Lucas 23, 28 y 29. Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y esto sucedió, como estamos diciendo, en el año 70. La invasión romana terrible sobre Jerusalén. No sé si ustedes han visto o conocen el arco de Tito. Fue construido después de la muerte de este, y ese arco aún está en Roma como un monumento que elogia la destrucción de Jerusalén. El emperador Domiciano fue el que sucedió a Tito y es recordado como el emperador que exilió a Juan a la isla de Patmos, donde este santo varón recibió la revelación del Apocalipsis también. Bueno, pasemos ahora, en los minutos que nos quedan, que gracias a Dios estamos avanzando, pasemos ahora a algunos escritores seculares de aquella época. Algunos escritores seculares de finales del siglo I y principios del siglo II. Uno de ellos fue Tácito, quien vivió entre el año 55 y el 120 después de Cristo. O sea, vivió en ambos siglos. Y Tácito era historiador, orador y autor, considerado como el mayor historiador romano de su época. Y escuchen, por favor, aunque era inconverso, y se refiere al cristianismo en sus escritos como un culto subversivo, sus escritos son confiables como historiador y son de un gran valor en el estudio de la historia de la iglesia. Valdría la pena entonces que ustedes consultaran los escritos de Tácito, porque aunque, repito, fue inconverso pero él fue testigo de cómo actuaba la iglesia y que la iglesia existía ahí delante de sus ojos. Y aunque él la llamó un culto subversivo, pero da testimonio de que existía ese culto subversivo que es la iglesia. Tácito. Otro escritor interesante fue Plinio el Joven, quien vivió entre el año 62 y 113. También fue un prolífico escritor y una vez más, aunque era impío y llamaba al cristianismo una superstición incómoda, él en sus escritos dejó muchas cartas de gran valor histórico que arrojan luz sobre la época. En los días del emperador Trajano, a los que negaban que fueran cristianos, se les ponía en libertad cuando, como Plinio dijo, habían repetido la invocación que yo había hecho a los dioses, ofrecido incienso y vino a tu imagen. O Trajano, o sea, Plinio, era como un instrumento del gobierno de Trajano, y él presionaba a los cristianos a que negaran su fe, y algunos débiles lo hicieron. Y cuando él escribe al emperador Trajano, le escribe estas palabras: habían repetido la invocación que yo había hecho a los dioses, ofrecido incienso y vino a tu imagen, le decía. Y además habían maldecido a Cristo, le escribía a él, a Trajano, dando testimonio de las persecuciones. En una de sus cartas al emperador también menciona la adoración a Dios que los cristianos hacían en el día domingo.
en ese tiempo señalado como el primer día de la semana. Así se llamaba, ya que el término domingo se llegó a utilizar hasta el siglo IV. Lo vamos a ver. Bueno, pero Plinio fue otro escritor secular de la historia que tiene parte en la historia de la iglesia. Este es más conocido por muchos. Flavio Josefo, ¿verdad? Él murió en el año 100 después de Cristo. Fue un historiador y connotado escritor judío del primer siglo. Él escribió lo que se conoce como Antigüedades de los Judíos y también Guerra de los Judíos. De hecho, muchos teólogos se apoyan en sus escritos, especialmente cuando habla sobre la caída de Jerusalén y lo que sigue de su historia. ¿Cuántos han leído algo de Flavio Josefo? ¿Pueden levantar su mano? Todos hemos leído algo de Flavio Josefo, un historiador judío de la época del primer siglo y la entrada del segundo. Bueno, otro escritor, Hegesipo. Él vivió entre los años 110 y 180 después de Cristo. Fue un cronista cristiano de la época. Él sí fue cristiano. Ninguna de sus obras existe hoy, solamente citas de las mismas hechos por otros, como Eusebio, por ejemplo, que cita de Hegesipo el siguiente texto que está escrito ahí. En el tiempo de que estamos hablando, la verdad suscitó numerosos defensores que lucharon contra las herejías ateas, no solo por medio de refutaciones orales, sino también con demostraciones escritas. Entre estos, dice Eusebio, sobresalió Hegesipo, de cuyas palabras nos hemos valido repetidas veces para establecer, por medio de su tradición, ciertos hechos de la era apostólica. Y dice Eusebio, escribe en un estilo muy sencillo y recopila en 5 libros de memorias la tradición libre de error de la predicación apostólica. La mayoría de los fragmentos conservados por Eusebio se refieren a los primeros tiempos de la iglesia en Jerusalén y tratan, por ejemplo, de la leyenda sobre la muerte de Santiago, el hermano del Señor, de Simeón, que fue el segundo obispo de aquella ciudad, y de los parientes de Jesús. Entonces, Eusebio es un escritor reconocido y él hace referencia a Hegesipo, que fue otro escritor muy importante del finales del primer siglo y principios del segundo. Bueno, vamos a ver ahora propiamente lo que pasó en el segundo siglo. O sea, vamos a hablar de cosas que pasaron entre el año 100, para sus notas, entre el año 100 y 199. Abarquemos entonces a continuación a algunas personas, algunos eventos del año 100 al 199, o sea, el segundo siglo. Amén. Y el segundo siglo inicia con Roma dominando el mundo conocido. Roma. El emperador Trajano, quien tomó el poder en el año 98 después de Cristo, estuvo en el trono hasta el 117. Trajano. Este hombre, hermano, fue anticristiano. Está registrado, como ya les mencioné hace un ratito, que Trajano recibió cartas de Plinio, el joven, en las que éste presentaba el cristianismo como un crimen que merecía la pena capital. Sin embargo, la actitud de Trajano era esta: si no lo practican abiertamente, no se metan con ellos. Él también recomendaba el perdón para todos aquellos que negaban su fe y regresaban a adorar los dioses de los romanos.
Así era Trajano. Bueno, después de Trajano, tomó el poder Adriano, Publio Helio Adriano. Estamos hablando de Roma. Y Adriano gobernó desde el año 117 hasta el año 138. Adriano es recordado por sus proyectos de construcción, especialmente por la muralla que separaba a Inglaterra de Escocia. Quizá no puedan ver por la mucha claridad, pero por aquí hay una muralla que separa a Inglaterra de Escocia. Y esa muralla fue construida por Adriano. Este muro mide 117 kilómetros de largo, 3 metros de ancho, 4.9 metros de alto. Fue construido para proteger el Imperio Romano y marcaba el límite del Imperio Romano. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad hace poco, en 1987, a ese muro, esa muralla que levantó Adriano. Ahora, el Evangelio fue predicado en Gran Bretaña. Aquí fue predicado en Gran Bretaña en el siglo II. Y Adriano aparentemente prosiguió con la política de Trajano de no preguntar nada concerniente a los cristianos. Vamos a otro emperador romano. Después de Adriano vino el emperador Marco Aurelio, quien gobernó desde el año 161 hasta el año 180. Este hombre tenía una aversión, tenía una aversión terrible por el cristianismo. Los anteriores eran como algo condescendientes, pero este sí tenía una aversión espantosa contra el cristianismo, aunque no los buscaba para castigarlos, pero las persecuciones fueron muy evidentes durante su reinado, especialmente la de Lyon, en la que 48 cristianos sufrieron el martirio, entre ellos la hermana Blandina y Justino Mártir. Interesante, anote esos nombres y después usted los investiga. Hermanos, al leer, al meterme un poquito en la historia de la iglesia, ¿sabe? Yo encontré muchos hombres maravillosos y mujeres preciosas, pero si a mí me preguntaran qué vida le impacta más de los mártires, yo diría, en primer lugar, Policarpo, pastor de Esmirna. Y en segundo lugar, alguien desconocido, el hermano Lorenzo. Escudriñen sobre el hermano Lorenzo. Esta tarde yo estaba buscando un dato de él y no pude contenerme. Rompí a llorar por su testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Muy bien. Entonces, aparte de todas las persecuciones de la época, la iglesia estaba también siendo debilitada por las muchas herejías que estaban apareciendo. Ireneo, obispo de León, registra, qué barbaridad, hermanos, registra por lo menos 217 herejías en aquel tiempo. Puede usted imaginar. En el siglo II, 217 herejías. Parece ser que la ausencia de las escrituras
en esa época cooperaba para la proliferación de las herejías, porque eran demasiadas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a mencionar la primera. Una de esas herejías, o de las herejías más notables, fue la de Marción. La de Marción. Saben que él predicó otro evangelio. Así lo dice la historia. Él fue un escritor y teólogo nacido en Sinope, Turquía, en el año 85, y fue muerto en Roma en el año 160. Entre comillas, Marción se convirtió al cristianismo. No, entre comillas, se convirtió al cristianismo. Aparentó primero ser un creyente verdadero. Aparentó ser un creyente verdadero. Dice la historia que era muy rico, pues era naviero. Viajó a Roma entre los años 120 y 130 con la idea de intervenir en la propagación del evangelio. Después de un corto tiempo, los santos se dieron cuenta de que su teología estaba totalmente equivocada y lo rechazaron. Y esto lo que hizo fue enojarlo. Y luego entonces comenzó a enseñar otro evangelio. Algunos de sus errores fueron estos. Escuchen. Primero, él no reconocía todos los escritos neotestamentarios como inspirados. Solamente reconocía el evangelio de Lucas, con excepción de los 2 primeros capítulos. Aceptó como verdaderas solo 10 de las cartas de Pablo, por considerarlas exentas del judaísmo. Luego, Marción llegó a editar su propio canon. Y aquí lo vemos, desplegando su propio canon, su propio códice, sus propias escrituras. Él anuló todo el Antiguo Testamento y él mutiló el Nuevo. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versos 18 al 19. Mire lo que dice al respecto a la palabra de Dios. Yo protesto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Dónde estará Marción ahora? Su nombre, si alguna vez estuvo escrito en el libro de la vida, fue quitado de ahí. Fue quitado de ahí. Sin embargo, sabe que esta herejía sirvió para que los cristianos ortodoxos se preocuparan y se ocuparan en elaborar el canon del Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy. O sea, esa cosa negativa como que le despertó el ánimo a los cristianos para que entonces ordenaran el canon del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy.